Muy buenos días a todos, con mucho gozo de poder estar nuevamente con ustedes aquí para compartir la preciosa palabra del Señor. Me gustaría que esta mañana cada uno prepare su corazón para recibir la palabra, lo que Dios quiere hablarnos, para que la palabra pueda transformar nuestras vidas y que cada vez podamos ser más lo que el Señor quiere que seamos, mucho más en estos tiempos finales donde sabemos que la venida del Señor se acerca. Me gustaría orar para que sea el Espíritu Santo hablando en nuestros corazones. Oremos ahí, donde tú estás, oremos. Padre, damos gracias por poder estar reunidos aquí para compartir su palabra, Señor. Le pedimos que usted nos hable en esta mañana, ministre en nuestros corazones, nos ayudes a entender las cosas como usted quiere que las veamos y seamos transformados por el poder que hay en tu palabra. Te pido la unción, la presencia de tu Espíritu, ministrando a cada persona que hoy ha dispuesto su corazón para escuchar su palabra, Señor. Tome el control de todo y que todo lo que aquí se hable, se diga, se ministre, sea para gloria y honra de su santo nombre, Señor. Se lo entregamos en sus manos, en el nombre de Cristo Jesús, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Esta mañana estaremos compartiendo la iglesia de los últimos tiempos. La iglesia ha pasado muchas historias, muchas cosas desde que se fundó allá en Hechos de los Apóstoles, cuando vino el Pentecostés. El Espíritu Santo ha ido guiando la iglesia. La iglesia ha pasado por altibajos, tiempos buenos, de avivamientos, tiempos de decadencia, de corrupción y de todo. Pues la iglesia, aunque es Cristo quien la sostiene, pero es gobernada por hombres y los hombres son corruptos, fallan. Y bueno, entonces vemos toda una historia de la iglesia desde que ésta se estableció desde el principio. Entonces, hoy yo quiero con ustedes que podamos analizar cómo es la iglesia de estos tiempos finales, cómo debe ser la iglesia en estos tiempos finales. Es interesante que cuando leemos en Apocalipsis, Jesús mandó unas cartas para las iglesias y cada una de estas cartas, en realidad fueron 7 cartas, y cada una de ellas estaba demostrando los tiempos que iba a atravesar la iglesia. El número 7 significa plenitud. Eso quiere decir que en estas 7 iglesias que nos describen Apocalipsis, tenemos el periodo de todas las iglesias de la historia. El Señor mandó estas cartas específicas para iglesias específicas, congregaciones, para pastores específicos, pero estas mismas cartas también tienen el fin de mostrar la historia de la iglesia, pues el Señor en su sabiduría, Él logró hacer con que cada una de estas iglesias represente lo que iba a estar atravesando desde que la iglesia se fundó. Y es así como vemos que desde la primera carta que Él manda, pues vemos la iglesia primitiva, vamos viendo los tiempos de decadencia, y vamos así analizando cada carta, podemos ver que hay un acompañamiento con la historia de la iglesia y con las cartas que Jesús mandó. Todas las que Jesús manda para estas iglesias también se cumplen, podemos decir, en todos los tiempos, porque hay situaciones que la iglesia vive en todos los tiempos, parecidas a las que Jesús manda a estas iglesias, falsas doctrinas, el espíritu de Jezabel, la seducción, mujeres que hacen tropezar pastores. Vemos ahí las iglesias pasando situaciones de tribulación, de angustia, otras iglesias manteniéndose celosas en la oración. De alguna forma, al mismo tiempo que estas iglesias representan la historia de la iglesia, también en todas ellas hay un poco en cada parte de la historia. Y hoy vamos a analizar las últimas 2 iglesias a quienes el Señor les mandó la carta, porque desde mi perspectiva estas iglesias representan las iglesias de estos tiempos finales. Y yo quisiera que cada uno podamos analizar y ver a qué iglesia pertenezco yo, cómo estoy viviendo. Si el Señor Jesús en estos días tuviera que mandarnos una carta a la iglesia, ¿qué carta nos mandaría? ¿No? Pastor Michael, carta para la iglesia Peniel. ¿Qué diría Jesús de nosotros en este momento? ¿No? Bueno, Jesús mandó estas cartas para las iglesias de los tiempos finales. ¿Qué podemos decir
que son cartas para nosotros. Entonces, antes de entrar en las cartas mismas, quisiera que leamos Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Después de estas, sube acá. Entonces, este Apocalipsis 4.1 está despuesito de las cartas a las iglesias. Entonces, ahí claramente vemos que la iglesia no va a entrar en la gran tribulación, porque Juan se le dice, sube acá. Y hay muchos intérpretes que dicen que este subir de Juan representa el arrebatamiento de la iglesia. Y Jesús le dice, te mostraré las cosas que vendrán después de estas. ¿Cuáles son esas después de estas? O sea, después de las cartas de las iglesias. En otras palabras, ya no va a haber iglesia. Te voy a mostrar las cosas que van a suceder de que se termine la iglesia. Entonces, por eso es que Juan, cuando escribe las iglesias, está escribiendo, podemos decir, desde la tierra, dentro de su visión. Está mostrando las cosas que van a suceder durante el periodo de la iglesia. Pero cuando termine el periodo de la iglesia, él ya sube al cielo y él ve desde los cielos todo lo que va a pasar en la gran tribulación, los conflictos espirituales, él ve los dragones. Por eso es que el Apocalipsis tiene mucha simbología. ¿Por qué? Porque Juan está viendo las cosas desde el cielo. Y las cosas que suceden en el cielo van a suceder en la tierra. Él ve los toques de las trompetas, los ángeles. O sea, él ve el mover en el cielo que está afectando en la tierra durante el periodo de la gran tribulación. Y no vemos más la iglesia a partir de este capítulo 4 hasta el final de Apocalipsis, donde dice la boda del Cordero, donde aparece nuevamente ya la iglesia para las bodas del Cordero. Entonces, podemos resumir que todo Apocalipsis en su mayor parte representa el tiempo de la gran tribulación. Hay mucha gente, especialmente en estos tiempos, que está leyendo Apocalipsis y quieren saber los tiempos finales. Pero ¿sabes qué? Quiero decirte algo, que Apocalipsis en su mayor parte no es para nosotros. Es para la gente que se va a quedar aquí en la gran tribulación. Entonces, en lo personal, yo no tengo mucho interés de qué va a pasar en Apocalipsis en su mayor parte. Mi mayor interés es qué va a pasar antes de que Cristo venga, porque hasta ahí nosotros vamos a estar. Pero más allá de eso, nosotros ya no vamos a estar aquí. Que se preocupen aquellos que piensan quedarse con el anticristo. A ellos sí les va a servir mucho porque van a poder entender las cosas que van a estar sucediendo. Pero como iglesia, para nosotros lo más importante podríamos decir que son las cartas que Jesús mandó a las iglesias, porque hasta ahí es para nosotros. Entonces, qué importante saber, entender estas cosas, especialmente hoy en estos tiempos finales. Hay mucha gente, hasta personas que no son creyentes, leyendo el Apocalipsis, pero entiendan qué es el Apocalipsis en su mayor parte. Bien, entonces ahora vamos a entrar a lo que sí nos interesa, que es las iglesias, ¿ya? Y como veníamos diciendo, las últimas dos iglesias representan las iglesias de los tiempos finales. Entonces me gustaría que abramos nuestras Biblias o veamos ahí Apocalipsis capítulo 3, versículos 16 al 19. Aquí Jesús nos va a hablar de una iglesia llamada Laodicea. Las últimas dos iglesias son Filadelfia y Laodicea. Una es la iglesia avivada y otra es la iglesia carnal. En estos tiempos finales vamos a ver estas dos iglesias interactuando juntas, podemos decir. Pero esta iglesia de Laodicea va a ser la iglesia de los últimos tiempos especialmente. Como ella es la última iglesia, la última carta que Jesús manda, entonces en los últimos tiempos o en los tiempos que estamos viviendo, va a haber una mayor cantidad de gente viviendo en esta iglesia de Laodicea. En cambio, esta carta de Filadelfia, esta carta de Filadelfia representa la iglesia un poco antes del fin. Representa los avivamientos, pero esta Filadelfia va a llegar hasta el arrebatamiento.
Y esta Laodicea va a ser la iglesia caracterizada de los últimos tiempos. Podemos leer ahí. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes. Vamos a ir leyendo versículo a versículo para que analicemos un poquito, porque me gustaría que cada uno pueda examinarse a sí mismo y darse cuenta si realmente estamos viviendo en esta iglesia Laodicea, si nuestras vidas personales o también nuestra congregación. En primer lugar, quiero notar aquí algo que dice, escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. ¿Para quiénes van dirigidas las cartas? Las cartas van dirigidas para los pastores principales de las iglesias. ¿Qué significa esto? Que la mayor responsabilidad de cada congregación está en los líderes, en los pastores, porque podemos decir que el estilo, el tipo de iglesia que cada congregación tiene depende mucho de los líderes que tiene. Pero ahí uno puede decir, pero yo soy oveja, no tengo culpa estoy en una iglesia fría, en una iglesia tibia, aquí no hay mucha oración, aquí no se mueve mucho el espíritu, no hay mucho compromiso. Entonces es culpa de los líderes, es culpa tuya también, porque tú decides estar en la iglesia que tú quieras. Y es por eso que el dicho que dice, cada uno tiene el pastor que merece tener, porque es así. Las personas que quieren vivir una vida tibia buscan iglesias tibias. ¿Quieres ser carnal? Buscan iglesias carnal. Una iglesia mundana, quiere ser mundano, la gente va y busca esas iglesias donde se permite bailar, hacer fiestas, se les permite vivir la vida mundana. Entonces, al final, cada uno tiene la iglesia que merece. Pero sí, evidentemente, los pastores son responsables y los líderes del tipo de iglesia que se tiene. Las ovejas son responsables de escoger la iglesia donde quieren estar, pero los pastores son responsables de cómo es la iglesia. Entonces hay una responsabilidad mutua, tanto en los líderes como en las ovejas que están decidiendo estar allí. Entonces, por eso es que la carta va dirigida al ángel de la iglesia, que representa al pastor de la iglesia. Entonces yo me imagino que el Señor Jesús podría decir, Pastor Michael, ¿no? Iglesia dirigida al pastor Michael, y él va a empezar a describir cómo es mi iglesia o cómo ve él mi iglesia, porque para todos nosotros los pastores en nuestra iglesia son lindas, son hermosas, pero hay que preguntarle a Jesús cómo ve él, ¿no? Y estas cartas, bueno, nos revelan muchas formas en que Jesús ve la iglesia. Entonces, y aquí también yo quiero aprovechar para entrar en un detalle, que Jesús manda la carta para el pastor y para la iglesia específica de una congregación. Hay mucha gente que dice, yo pertenezco a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es universal. La iglesia de Cristo está en todas partes, ¿no? Hasta cierto punto eso es verdad. Jesús, su iglesia, somos uno, somos todas las denominaciones. Al final en el cielo vamos a estar todos juntos. Pero mientras Cristo no venga, Él trata con nosotros como congregación y no como un todo. Y ahí vemos que el Señor le da mucha importancia, y cuando leemos la mayoría de las cartas en el Nuevo Testamento, siempre están relacionadas a congregaciones específicas. Entonces, ahí vemos que para el Señor y en la palabra podemos ver que es muy importante la congregación local, el pastor de la iglesia local. Por eso es que la carta va dirigida al pastor, ¿ya? Podemos leer allá en Hebreos capítulo 13 y versículo 17. Y aquí yo quiero aprovechar a enfatizar este tema de la obediencia, la sumisión a su pastor, el congregarse en la iglesia que el Señor te colocó, porque Dios nos va a pedir cuenta, escuche bien lo que te digo, como congregación, además de pedirnos cuenta como individuos, como personas, cada uno, Él nos va a pedir cuenta como congregación. Leamos ahí. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obedeced ¿a quién? A vuestros pastores. No dice a los pastores,
de todas partes, de cualquier iglesia, sino a los que Dios puso como pastores para ti, a los que tú te tienes que sujetar, a vuestros pastores, y obedeced a vuestros pastores. Ahora, ¿por qué está escrito eso en la palabra de Dios? Porque el Señor un día va a pedir cuentas a los pastores. Obedeced a vuestros pastores como quienes velan por vuestras almas y darán cuenta por ustedes. Entonces, hay una gran responsabilidad como pastores respecto al rebaño, porque de nosotros los líderes depende mucho el tipo de iglesia que tengamos, del cuidado del rebaño, y ahí vemos que para el Señor es importante la congregación local. Por eso es que yo creo, hermanos queridos, que cuando venga el día del juicio, el tribunal de Cristo, cuando estemos todos los hermanos para ser juzgados por el Señor nos va a separar como congregación. ¿Qué quiere decir eso? Que Él va a agarrar al pastor de cada congregación y va a poner a todo su rebaño en un lado. Y así va a repartir a todas las congregaciones. Y va a empezar a juzgar por las cabezas. Y nos va a juzgar como ovejas, como pastores, como congregación. Por eso es que cuando Él manda estas cartas, Él las manda para congregaciones específicas. Quiere decir que el Señor nos ve de esa forma. Y es por eso que vamos a ver situaciones diferentes en cada congregación. Hay congregaciones avivadas, carnales, de todo. Usted va a ver que al final cada congregación es un cuerpo en sí misma también. Aunque como cuerpo de Cristo, todos somos parte del cuerpo de Cristo, pero cada congregación tiene su propia realidad. Entonces, qué importante es la iglesia a la que me congrego, los pastores a quienes me sujeto. Y también me llama la atención que ahí en este Hebreos 13:17 dice, sujetaos a vuestros pastores, no dice al pastor. Eso me alivia mucho. Yo estaba preocupado y decía, Señor, pucha, yo solito voy a dar cuenta de todas las ovejas. Son muchos miembros en la iglesia y yo no puedo vigilar a todo mundo o ver qué hace, qué no hace. Pero ahí claramente dice a vuestros pastores, porque ellos darán cuenta. También me consolé con esto porque entendí que yo solo no iba a dar cuenta, que con los pastores que yo tengo también estarán conmigo dando cuenta. Y yo creo que esto incluye pastores, líderes y todos los que llevamos la lideranza de la iglesia. Todos los líderes daremos cuentas a Dios por las ovejas que Él ha puesto en nuestro cuidado. No solo al pastor principal, evidentemente que hay una gran responsabilidad sobre el pastor principal. Por eso es que Apocalipsis manda la carta al ángel de la iglesia. Como el pastor principal tiene la mayor responsabilidad, pero todos los pastores también tenemos una responsabilidad y daremos cuenta por las ovejas. Entonces, qué importante es la congregación en la que estamos. Y esta mañana, pues, que podamos analizar si nuestra iglesia está viviendo como Laodicea o como Filadelfia. Y ahí, ahora, volvamos a Apocalipsis, donde vamos a analizar lo más rápido posible cómo era esta iglesia Laodicea. Esta era la iglesia carnal, tibia, que la iglesia de los tiempos finales. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Amén. Vemos que una característica de esta iglesia de los tiempos finales es que ella va a ser financieramente rica. Y evidentemente nunca en otros tiempos la iglesia tuvo tantos recursos financieros como las tiene hoy. Pero me llama la atención que aunque que la iglesia en estos tiempos finales tiene muchos recursos, templos grandes, hay dinero dentro de las iglesias, sin embargo, vemos que hoy las iglesias hacen menos misiones que cuando no tenían dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema no es la riqueza financiera. Esta iglesia, la Odisea, había puesto su confianza en el dinero y empezó a poner énfasis en la parte financiera. Podemos decir que esta era una iglesia de la prosperidad, donde se hablaba que necesitamos tener plata, que Dios quiere que seas rico. Por eso es que Dios les dice, tú eres rico, le dice. Tú, desde tu perspectiva, tú eres rico, pero sin embargo, tu riqueza financiera ha hecho con que tú te vuelvas ciego, miserable, desnudo, pobre. Entonces vemos que la verdadera riqueza dentro de la iglesia no es la financiera,
No necesariamente una iglesia por tener recursos financieros quiere decir que está próspera y bendecida por Dios. Más bien muchas veces corre riesgo de poner su confianza en el dinero y caer en este juicio del Señor Jesús, de llegar a decir, tú eres pobre, ciego, miserable y desnuda. Entonces, ¿qué es realmente una iglesia rica? Es la iglesia que se mantiene en la unción, en el Espíritu Santo, es la iglesia que entiende las riquezas espirituales más que las riquezas materiales. No tiene nada de malo que una iglesia prospere financieramente, siempre y cuando ella no ponga su confianza en el dinero. Por eso es que dice, tú dices que eres rica. O sea, ella misma se consideraba rica esta iglesia. Y eso no es bueno. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Nosotros siempre tenemos que considerarnos de una forma como pobres, aunque tengamos recursos financieros, pero delante de Dios siempre necesitamos de Él, siempre estamos carentes de su presencia, necesitamos más de su presencia, más de su unción, más de su poder. Considerarnos pobres en espíritu para buscar las cosas de Él. Sin embargo, cuando ponemos nuestra confianza y decimos, ya soy rico, ya no necesito orar, ya no necesito yo hacer misiones, no necesito evangelizar, ya tengo mi sueldo, ya estamos todos acomodados en la iglesia, el Señor nos prospera, nos bendice. Ahí es cuando muchas veces la iglesia pierde la visión de lo que Dios llamó a hacer. Por eso le dice ciega, porque ya no está viendo la realidad de las almas que se están yendo al infierno. Ella está mirando su riqueza, ella está mirando la prosperidad. Ya no ve las almas como almas perdidas, sino las ve como fuentes de ingreso, personas que traerán diezmo y que traerán bendiciones materiales. La iglesia va perdiendo la visión, por eso dice ciega, miserable, desnuda. Ya no tienen obediencia a la palabra. Siempre que la Biblia nos habla de desnudez, nos habla de desobediencia, ¿no? Desnuda y miserable. Más adelantito el Señor le dice, compra de mí oro refinado en fuego. A cada una de estas reprensiones el Señor les da también una solución. Pues le dice, tú eres pobre, entonces compra de mí oro refinado en fuego. En otras palabras, las riquezas vienen de mí. No las pongas en la tierra, no pongas tus tesoros en las cosas terrenales. Compra de mí oro refinado en fuego. El Señor tiene cosas que no tienen valor comparado a lo terrenal, que valen más que el oro, que es la sabiduría, la santidad, el amor, la unción. Compra de mí este oro que solo yo puedo dar, que lo terrenal no puede dar. Compra de mí, le dice, este oro refinado en fuego, pasado por pruebas, por dificultades. Las pruebas y el fuego nos ayuda a conseguir ese carácter que vale más que el oro, esa sabiduría. Entonces, no tiene nada de malo atravesar dificultades, porque a través de eso el Señor nos está dando las verdaderas riquezas. Luego le dice, pon colirio en tus ojos para que veas. ¿Cuántas iglesias o muchas veces hermanos, si no estamos en oración, velando en la palabra, podemos estar ciegos espirituales? Pidamos al Señor colirio. Señor, yo quiero ver, no quiero estar ciego, quiero ver. Hay ese colirio espiritual. También le dice, ponte vestiduras blancas para que no se vea tu desnudez. Y a mí me llama la atención esto porque en estos tiempos finales es el tiempo de la desnudez. Vemos en las playas mujeres semidesnudas. Vemos la forma en que se visten muchas mujeres. Es el tiempo de la desnudez. Y muchos cristianos se dejan llevar por esas corrientes. Entonces, también la desnudez significa desobediencia, porque cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, ellos vieron su desnudez, se volvieron desnudos espiritualmente. Entonces la desobediencia a la palabra de Dios, ya no estamos actuando en obediencia a lo que Dios quiere. Eso hace que las personas queden sin cobertura y vulnerables a cualquier ataque de Satanás, pues están desnudos espiritualmente, ya no se ponen la armadura espiritual, ya no hacen guerra espiritual, ya no obedecen a la palabra como ella está escrita, hacer misiones, orar. Entonces, que Dios nos libre, hermano, de que nuestra congregación sea como la Odisea. O tú puedes estar en una iglesia avivada, pero estar viviendo como la Odisea. Entonces, sin embargo,
el Señor quiere que vivamos una vida cristiana de avivamiento. Me consuela que también antes del rapto va a haber esta iglesia, pero va a haber otra que se llama Filadelfia. Y esta iglesia es diferente a la que acabamos de mencionar. Y me gustaría que vamos a analizar esta iglesia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Escribe al ángel de Filadelfia. La verdad que si el Señor me tuviera que mandar una carta, me gustaría que me la mande como a la iglesia de Filadelfia, ¿no? Escribe al ángel, al pastor de esta iglesia. Esta iglesia muy diferente a la otra iglesia. En primer lugar, aquí Jesús se identifica como el que tiene las llaves de David. Me gustaría analizar contigo qué representa esta llaves de David y por qué a esta iglesia Jesús les dice: yo soy el que tengo las llaves de David. Cuando hablamos de llave, hablamos de abrir algo que abre. ¿Qué fue lo que David consiguió abrir? Y que hoy esas llaves que David utilizó las tiene el Señor Jesús y que de alguna forma están disponibles para nosotros, y que yo creo que esta iglesia había conseguido abrir con estas llaves. Yo creo que estas son las llaves del cielo, de los cielos, las llaves del avivamiento. Tener cielos abiertos, que pueda fluir la unción desde arriba. Ser una iglesia donde el reino de Dios se manifiesta, donde las cosas celestiales se mueven. ¿Por qué? Porque hay cielos abiertos. Vénganos tu reino. Esa es una iglesia donde el reino de Dios se está manifestando, donde Dios está haciendo su voluntad. Y lo que está en el cielo se está manifestando en esta iglesia, porque han aprendido a utilizar las llaves que abren las ventanas de los cielos, las llaves que utilizó David. ¿Y qué hizo David para utilizar esas llaves? Podemos abrir nuestras Biblias. Bueno, en primer lugar, quiero explicarles, estas llaves abren los cielos. ¿Dónde tenemos versículos que nos hablen de esto? Lucas capítulo 11, versículo 9 al 13 podemos leer. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Pedid y se os dará. Tocad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Aquí Jesús nos está hablando de que hay algo que está en los cielos y nosotros tenemos que saber orar. Para mí la llave de David significa la oración, pero una oración especial, una oración continua. Y eso lo vamos a ver más abajo con David. Cuando Jesús habla, pedid, buscad, tocad, está hablando de oración continua, perseverante, insistente, clamor. Señor, yo quiero, Señor, dame, Señor, anhelo, yo deseo, Padre, dame. Ese tipo de oración es el tipo de oración que logra abrir las ventanas de los cielos. Por eso dice, tocad y se os abrirá. ¿A dónde tengo que tocar? ¿Qué significa tocar? Tocar los cielos, tocar los cielos. Jesús, tú tienes la llave, la puerta está pegada con llave, el cielo está cerrado, estamos pasando tribulaciones, pestes, estamos pasando dificultades, pero yo quiero el cielo en medio de esta situación. Ábrenos los cielos, ábrenos, toque la puerta insistentemente, y aquel que tiene la llave de los cielos, que es Jesús, la va a abrir. David tocó hasta que abrió las puertas. Y más abajito nos dice claramente que qué es lo que más debemos pedir. Si los padres, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, ¿en qué debe consistir mi pedir?
Señor, dame el Espíritu Santo, dame un avivamiento que cambie Bolivia. Despierta la iglesia, despierta a los hermanos. No quiero ver hermanos adormecidos, no quiero ver la iglesia muerta, no quiero ver gente tibia, fría. Señor, danos el avivamiento, danos de tu Espíritu. Ese es el tocar, esa es la llave que abre las ventanas de los cielos. Oración, intercesión continua, vamos a ver más adelante, que desata el avivamiento. Por esto esta iglesia de Filadelfia era la iglesia del avivamiento. Grandes avivamientos han sucedido desde el 1800 en adelante. Hay toda una historia de avivamiento. Por eso es que esta iglesia Filadelfia representa esta iglesia de avivamiento. Y estos avivamientos van a llegar hasta el rapto. Y eso lo vamos a ver más adelantito. Pero junto con la de Filadelfia también va a estar la iglesia de la Odisea. Pero nosotros, hermanos, debemos anhelar ser de la iglesia de Filadelfia, una iglesia avivada. Y como líderes y pastores especialmente debemos estar clamando para que el Señor abra las ventanas de los cielos y veamos un avivamiento en nuestra congregación y en Bolivia toda. Porque cuando los cielos se abren en una iglesia, esos cielos también empiezan a abrirse sobre toda la nación. Y todas las demás iglesias también son prosperadas y bendecidas donde hay oración e intercesión. Entonces podemos ver más adelantito otro versículo que nos habla de este abrir de las llaves de los cielos, que está en 2 de Crónicas, capítulo 7, 13 al 15. Y esto especialmente lo podemos ver para nuestros tiempos hoy de la pandemia, pues se aplica mucho para nosotros en este tiempo. Podamos leer ahí, veamos. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta... Ahora, note aquí, si yo cerrare los cielos. Entonces, Dios cierra los cielos por causa del pecado, por causa de la desobediencia del ser humano. Entonces, como nación, podemos tener los cielos cerrados por causa del narcotráfico, la brujería, la hechicería, la idolatría. Por eso que hay países como han sido África y otros países donde han vivido tantos desastres, pero que hoy ha entrado el avivamiento en esos países y los cielos se han estado abriendo. Pero ¿qué era lo que tenían los cielos cerrados? La brujería, la hechicería. Cierra los cielos. Ya Dios no está más obrando en esa ciudad. ¿Por qué? Porque el pecado ha hecho con que Dios cierre los cielos y más bien empiecen a venir pestes, tribulaciones y todo tipo de desgracias para esa ciudad. O esto también puede aplicarse para iglesias que tienen las puertas en los cielos cerrados. No hay unción, no hay reino de Dios ahí. Leamos, por favor. Y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, abierto mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Si se humillare mi pueblo y buscare mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, ahí, ¿cuál es el camino para abrir los cielos? Humillarse, quebrantarse, buscar la presencia del Señor, oración, intercesión, para que los cielos se abran. Anhelamos un avivamiento mayor. Queremos ver nuestras iglesias más avivadas. Yo quisiera que esta palabra, hermanos queridos, para todos, genere un desafío, una hambre, una sed para orar más, para que realmente podamos decir, Señor, ¿hay cielos abiertos en mi iglesia? Señor, estamos viendo tu gloria, gente hablando en lenguas, sanidades, estamos viendo tu presencia moviéndose. Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿O es que tenemos cielos cerrados? Yo quiero las llaves de David. Yo quiero a que usted abra, Señor. Las llaves las tienes tú, pero usa esas llaves. Abre, Señor, los cielos sobre nuestra congregación. El avivamiento empieza por uno, por su iglesia, y se va expandiendo. Pero eso solamente se puede con oración. David logró eso. ¿Y cómo lo logró? David logró traer un gran avivamiento en Israel como nunca antes hubo, ni antes ni después. Por eso podemos ver allá en 1 de Crónicas, capítulo 16, versículos 37 al 42. Y estas es las llaves de David. Ahí vamos a ver qué hizo David para poder abrir los cielos en Israel.
Y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaphat y a sus hermanos para que ministrasen de continuo delante del arca, cada cosa en su día, y a Obed-edom y a sus 68 hermanos, y a Obed-edom hijo de Jedutum, y a Osa como portero. Asimismo al sacerdote Sadoc y a los sacerdotes sus hermanos, delante del tabernáculo de Jehová en el lugar alto que estaba en Gabaón, para que sacrificasen continuamente a mañana y tarde holocausto a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová que él prescribió a Israel, y con ello a Hermán, a Jedutum y a los otros escogidos, declarados por sus nombres, para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Con ello a Hermán y a Jedutum, con trompetas y címbalos para los que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios, y a los hijos de Jedutum para porteros. Amén. Cuando trajeron el arca, aquí estamos hablando del principio del reinado de David. Cuando él fue posicionado como rey, lo primero que hizo David fue traer el arca. El arca representa la presencia de Dios. ¿Qué era importante para David en su reino? Que Dios esté reinando, que Dios esté como lo más importante de su reino. Cosa que muchos reyes en Israel no hicieron. Ellos querían ser los reyes, ellos tomaban cuenta a Dios solamente cuando tenían problemas, pero no permitían a Dios reinar enteramente en Israel a través de sus vidas. En cambio David no, él trajo el arca, él quería que Dios tuviese, la presencia de Dios sea lo más importante en el reino de Israel. Y ahí, ¿qué hace David? Él empieza a ordenar el culto, la oración, la intercesión, los sacrificios, la alabanza, y pone sacerdotes, y pone levitas, y pone cantores, y les pone turnos para que continuamente ellos estuvieran adorando, alabando, intercediendo, orando, ofreciendo sacrificio a Dios. O sea, David organiza todo lo que tiene que ver con un culto continuo en Israel. Es así como durante todo el reinado de David no paraba 24 horas, hermanos queridos, en el reino de David había sacrificio, alabanza, adoración a Dios. Esa es la llave de David. Eso es lo que abre el avivamiento, 24 horas de oración. Cuando una iglesia consigue organizar alabanza o intercesión continua durante 24 horas, hermano, el avivamiento empieza. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Cuando persistentemente la iglesia está orando, orando. Por eso que esta iglesia Filadelfia era la iglesia del avivamiento, porque había encontrado las llaves de David, porque Jesús estaba abriendo los cielos, porque ellos estaban en una vida continua de oración, intercesión, clamor. Para que una iglesia tenga poder, avivamiento, tiene que haber oración, más poder, menos oración, menos poder. Entonces, esa es la llave. Qué importante es el rol de las intercesoras dentro de una iglesia. Pero a esas intercesoras deberían sumarse todos, músicos, porque David no solo tenía gente ofreciendo sacrificios, había cantores, habían levitas, había gente activa. El templo, aunque todavía no estaba construido el templo, David construyó un templo de carpa provisional. Sin embargo, ese lugar, el tabernáculo de David, se volvió un lugar de adoración continua, porque David anhelaba buscar la presencia de Dios, traer la presencia de Dios. Y ese secreto que David puso ya estaba escrito en la ley de Moisés. De alguna forma Dios ya lo había escrito eso, de que Dios deseaba que haya sacrificio continuo en Israel. Pero David leyó la palabra y encontró esa llavecita ahí, dijo, no, este es el secreto para traer la presencia, mantener la presencia de Dios en un lugar. Trajo el arca, pero él quería que la presencia de Dios se mantuviera. Y empezaron los levitas, los cantores. Él creó instrumentos musicales. Y ¿sabe qué, hermanos queridos? No era poca gente. Vamos a leer allá y vamos a ver a cuánta gente puso David a servir en el templo. En Segunda de Crónica, ahí mismo en Primera de Crónica, capítulo 23, de 3 al 5. Fueron contados los levitas de 30
años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno por uno, 38,000. De estos 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová. Aquí vamos a empezar por los levitas. David tenía 30,000 levitas. Los levitas eran la tribu de Leví, eran de la tribu de Leví, personas separadas para trabajar en la obra del Señor, que hoy en día podrían ser los obreros, los líderes de la iglesia. ¿Cuánta gente entonces tenía David? 30,000 personas, 38,000 que servían en la casa del Señor. Pero vamos a notar un detalle. ¿A quién puso David para gobernar en su reino? Leamos nuevamente ahí. Fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, 38,000. De estos 24,000 para dirigir la obra de la casa. ¿Cuánta gente dirigía de estos levitas la casa del Señor? 24,000 levitas que estaban a cargo de la casa del Señor. Y los otros levitas restantes de los 38, ¿qué hacían? Lea ahí. Y 6,000 para gobernadores y jueces. 6,000 para gobernadores y jueces. ¿A quién puso David para gobernar su reino? A gente que era consagrada, a gente que estaba involucrada en las cosas de Dios. En otras palabras, David se preocupó de que el reino de Israel fuera gobernada por los siervos de Dios, y no puso a cualquier persona para juez, para gobernadores. Es como si lo trajéramos a este tiempo, es como si la presidenta que hoy tenemos pusiera llamemos obreros, líderes de las iglesias. Por eso es que pone a estos levitas a cargo, no pastores, porque pastores son llamados a servir en la obra y no a meterse en las cosas políticas, pero sí hermanos que tienen ese llamado de poder servir a la comunidad. Sí, Dios los puede utilizar, y David, que era un hombre de Dios, puso a estas personas para servir porque sabía que ellos gobernarían mejor que cualquier otra persona por el temor de Dios que había en ellos. Por eso es que este fue el tiempo donde el reino de Israel tuvo su mayor auge espiritual, podemos decir, y luego esto se prolongó hasta el reino, hasta Salomón. Sigamos leyendo. Además, 4,000 porteros y... ¿Cuántos ujieres tenía la iglesia de David? 4,000 porteros. Imagínense, ¿qué significa esto? Que para David era importante las cosas de Dios, la casa de Dios. Siga leyendo. Y 4,000 para alabar a Jehová. 4,000 para alabar a Jehová. ¿Qué dice más de ahí? Dijo David: con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. ¿Cuántos miembros tenía la alabanza de David? 4,000. Nosotros con gran dificultad dentro de la iglesia tenemos 4 ministerios de alabanza, sumando todos los ministerios, más las personas que están ahí queriendo involucrarse, con Pastor Gering que está a cargo de la alabanza. Yo calculo unas 40, 50 personas que veo que se reúnen cuando todos juntos, cuando toda la alabanza se reúne, o a veces hasta 60. Pero, ¿qué es 50, 60 a 4,000? Por eso es que David conseguía alabanza 24 horas y ellos trabajaban por turnos. Y claro, David tenía una gran ventaja, que él era el presidente de una nación, el rey de una nación, entonces también podía disponer de los recursos para dar mantenimiento a toda esa gente que servía en la iglesia. Pero al hacer esto David invertía recursos, dinero, para que se mantenga la casa de Dios activa todo el tiempo, 24 horas. Y eso abría los cielos y traía avivamiento y bendición de Dios. Y Dios traía bendiciones de todo tipo, tanto espirituales como materiales. La cuestión es que David anhelaba la presencia de Dios. Esa fue la llave que David utilizó, que logró abrir los cielos durante su reinado. Y por eso tuvo tanta bendición de parte de Dios. Hermanos queridos, que como iglesia Filadelfia, como la iglesia Filadelfia, podamos abrir los cielos y traer el avivamiento, mantener el avivamiento, que podamos crecer en oración y que seamos realmente esa iglesia que el Señor quiere. Pues a esta iglesia de Filadelfia Jesús no le dijo ninguna represión, a diferencia de todas las demás iglesias. Esta iglesia era la iglesia del avivamiento. Ella no tuvo nada, ninguna reprensión de parte de Jesús,
porque cuando estamos buscando su presencia, cuando estamos en el Espíritu, hermano, las cosas marchan bien. Pero cuando dejamos la oración, cuando dejamos de buscar fervientemente al Señor, entonces se empieza a transformar la iglesia, una iglesia como la de la Odisea. Sigamos leyendo. ¿Qué más nos habla esta iglesia de Filadelfia? Ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El que abre y ninguno cierra. Cuando Jesús desata un avivamiento, hermano, el diablo va a querer cerrarlo por todas partes. Pero cuando las cosas vienen de Jesús, nadie lo puede parar. Por eso es que no se preocupe por agradar a los hombres. Preocúpese porque Jesús te abra los cielos. Preocúpese porque Jesús está de tu lado. Y nadie va a poder cerrar lo que abrimos, lo que el Señor abre, hermano, nadie lo puede cerrar. Iglesia que el Señor abre, nadie la puede cerrar porque Él la abrió. Y eso dice claramente, yo soy el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno puede cerrar. Y el que cierra y ninguno puede abrir. Si es que el Señor se enfada, se enoja y cierra los cielos, hermano, si Él no lo abre, nadie más lo va a poder abrir. Aquí no se trata, yo tengo plata, yo voy a poner mis instrumentos, yo voy a hacer mi iglesia. Si Jesús te cerró las puertas, si estás haciendo las cosas mal, no insistas, porque no vas a tener su bendición. Sigamos leyendo. Pero esta iglesia había abierto los cielos, había traído el avivamiento, porque tenía las llaves de David. Ahora, mire lo que trae como consecuencia el avivamiento. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Yo conozco tus obras. Sé que estás orando, sé que estás buscando abrir los cielos como David. Y por tanto, yo te abro puertas. Yo te abro puertas. ¿Qué significa esto? Representa las misiones, el evangelismo. Cuando hay una iglesia intercediendo, clamando en el avivamiento, siempre, acuérdese de esto, avivamiento se manifiesta con misiones. Una iglesia que tiene muchos miembros y que, qué sé yo, hace shows, podemos juntar gente, pero un verdadero avivamiento. ¿Cómo se sabe cuando una iglesia está con avivamiento? Cuando hay misiones. Porque cuando una iglesia está orando, está buscando de parte de Dios, el Señor empieza a abrir puertas para misiones. La iglesia empieza a expandirse. Ese fuego que se prende en ese lugar no se queda ahí, empieza a salir. El Espíritu Santo empieza a impulsar a la gente. Vamos a abrir a esa comunidad, vamos a abrir iglesia aquí, vamos a abrir iglesia allá. Por eso es que a esta iglesia le dice, aunque sé que tienes poca fuerza, y esta palabra me consuela, ¿sabe por qué? Porque realmente somos débiles, somos humanos y a veces en nuestra fuerza no podemos nada, pero Dios conoce nuestras debilidades, Dios conoce que somos débiles de fuerza. Por eso es que aquí no consiste de ser fuerte de carácter, temperamento, carismático, aquí consiste si oramos o no oramos, porque aunque seamos débiles, si estamos abriendo los cielos, hermano, con el poder de Dios las puertas se van a abrir y vamos a lograr entrar donde quizás otros en todas sus fuerzas no pueden entrar, porque es Cristo el que va abriendo las puertas. Entonces una iglesia avivada va a tener misiones, va a tener puertas abiertas para predicar en el gobierno, para predicar en los colegios, para predicar en los barrios alejados, en los barrios cercanos, no lo sé, pero Dios te va a ir abriendo puertas en la medida que esa iglesia va manifestando ese avivamiento. Sigamos leyendo. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Otra cosa que el Señor va a hacer cuando traiga el avivamiento, cuando trae ese avivamiento, es que Él va a reprender a aquellos que se levanten en contra del avivamiento. Porque siempre Satanás va a querer levantarse contra las iglesias que están promoviendo la oración, el ayuno, el avivamiento, y va a utilizar precisamente a otras iglesias. Muchas veces la mayor lucha no viene del mundo cuando hay un avivamiento. La lucha a veces viene de otras iglesias y mayormente de esas iglesias muertas y apagadas que el diablo muchas veces los quiere utilizar para irse en contra. Así por eso a esta iglesia Filadelfia le dice,
yo reprenderé a esos que dicen ser judíos, o sea, dicen ser cristianos, dicen conocer la palabra, dicen que conocen la ley, que Dios está con ellos, pero dice que son sinagogas de Satanás. Lastimosamente muchas iglesias se han vuelto sinagogas de Satanás porque han perdido el Espíritu Santo, porque han perdido la unción, se han salido de la doctrina, no lo sé, pero que Dios nos libre de que nuestra iglesia se vuelva sinagoga de Satanás y que después estemos como bomberos intentando apagar el fuego de otras iglesias. Más bien busquemos el fuego en nuestra iglesia, busquemos servir a Dios. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso? Que así como esta iglesia Filadelfia le dice, yo reprenderé a esas personas y les demostraré que yo estoy contigo. ¿Sabe, hermano querido? No nos defendamos a nosotros mismos. No tratemos de demostrar a la gente que Dios está con nosotros. Busquemos el avivamiento y cuando viene el Espíritu Santo, la gente se empieza a convencer por el Espíritu Santo. La gente empieza a ser tocada, a quebrantada. Fui a esa iglesia que yo la criticaba, pero sin embargo empecé a llorar, empecé a ser tocado por la palabra. Hay algo especial en esa iglesia. No sé qué está pasando allá. No sé, hay algo especial y ya nunca más la voy a criticar. Eso mismo es lo que Jesús estaba diciendo ahí. Yo reprenderé y les demostraré que yo estoy contigo. Leamos nuevamente. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y reconozcan que yo te he amado. ¿Sabes? Cuando buscamos al Señor, también su amor se manifiesta en nosotros. Su presencia se manifiesta en nosotros y podemos sentirlo y podemos sentir ese amor, esa unción, esa presencia. Por eso que no tenemos que buscar agradar a los hombres, sino agradar al Señor y Él se encarga de lo demás. Él se encarga de manifestar que su amor está con nosotros. Podemos seguir leyendo. ¿Qué más le dice el Señor? Mira qué cosas lindas le escribe el Señor a esta iglesia. Que la ama, que está con ellos, que Él va a defenderla, que son una iglesia que aunque débil, pero que Dios le va a abrir puertas. ¿No es hermoso que Dios te escriba una carta de esta? Sigamos leyendo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esta es la iglesia que va a subir en el arrebatamiento, hermano querido. Esta es la iglesia que tiene la lámpara, que tiene el aceite con la lámpara. Esta es la iglesia que está esperando al novio. Esta es la iglesia avivada. Por eso Jesús le dice, yo te guardaré de la prueba que viene sobre el mundo entero. Estamos en este tiempo final, hermanos queridos, y que Dios nos ayude a ser la iglesia de Filadelfia para que no pasemos por la tribulación. Muy probable que la iglesia Laodicea sea la iglesia que se quedó, esas mujeres insensatas que se quedaron. Por eso que el Señor se va a llevar esta iglesia, pero otros se van a quedar aquí por tibios. Por eso le dice a la iglesia Laodicea, por cuanto eres tibio. Es la iglesia que va a pasar la gran tribulación para que a través de la gran tribulación pues adquieran oro y fuego, puedan ser purificados. Pero ¿sabes qué es mejor que ser purificados por el anticristo? Es ser purificados por Cristo mismo. Es ser una persona llena del Espíritu Santo, buscarle, permitir que Él nos dé su riqueza, su unción. Yo te guardaré de la prueba que viene sobre el mundo entero. Por eso que esta iglesia se alegra cuando sabe que Cristo viene, porque Jesús nos va a llevar, no nos va a dejar aquí. Pero esa iglesia carnal, ay, Cristo viene, ay, ¿qué va a pasar con mi casa? ¿Qué va a pasar con mi auto? Ay, esa iglesia que se agarró a lo terrenal, hermano. Esa iglesia no se alegra de que Cristo venga, pero la iglesia Filadelfia se goza porque su amado está viniendo, porque hemos esperado, nos hemos mantenido en el avivamiento, en la presencia, en la unción y deseamos su venida. Podemos seguir leyendo. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí yo vengo pronto. Y el Señor le da este mensaje a Filadelfia. Yo te libraré porque vengo pronto. Una vez más la palabra demostrándonos que la iglesia no va a pasar la gran tribulación, que hay una iglesia que va a subir al cielo y que Cristo está viniendo
pronto. Por eso mismo, retén lo que tienes, retén ese avivamiento, mantente en oración, mantente en ayuno, no te dejes enfriar. Tú que eres esa iglesia Filadelfia, tú que has estado en ayuno, en oración, mantén los cielos abiertos, porque pronto las trompetas sonarán y subiremos al cielo. ¿Cómo está tu vida, hermano querido? ¿De qué iglesia eres tú? ¿Eres de Filadelfia? ¿Eres de la Odisea? Y yo también me analizo a mí mismo. Yo quiero mantener ese avivamiento y crecer en el avivamiento. Hermanos queridos, tenemos las llaves de David. Jesús la tiene, la llave de David, pero nosotros podemos pedirle a Jesús que abra con esas llaves los cielos. ¿Estamos intercediendo? ¿Hay avivamiento en tu vida? ¿O eres tibio? Por eso esta mañana yo quisiera que con esta palabra usted pueda analizarse y pedir la unción del Espíritu Santo. Yo quiero aceite, no solo la lámpara es la palabra, yo quiero la unción. Yo quiero clamar, orar por un avivamiento. Si te has enfriado, o si tu iglesia está fría, o si tú estás frío, ayúdanos, Señor. Y quiero hacer un llamado a las intercesoras para que puedan organizarse, para que podamos tener las 24 horas de oración, los levitas, que puedan organizar alabanza una tras otra, horarios, días enteros. Quizás no podamos de un día para otro alcanzar las 24 horas, pero vamos creciendo, vamos avanzando, vamos hasta que vamos a conseguir las llaves de David. En nuestro centro de rehabilitación, desde que pusimos las 24 horas de oración, todo cambió. Nuestro centro creció. Por eso tengo convicción que el día en que una iglesia consigue 24 horas de oración, el avivamiento se desata. Nosotros estamos en eso hace rato. No lo hemos conseguido, pero aquí está el desafío y tenemos que seguir. Y aunque estamos en esta pandemia y estamos limitados, pero podemos orar en nuestras casas hoy más que nunca. Más bien el Señor está permitiendo esta pandemia para que tengamos todo el tiempo y ya no haya excusa para orar, clamar, tocar, buscar hasta que los cielos se abran y haya un avivamiento en nuestras vidas, nuestra iglesia y en nuestra nación. Así que, hermanos queridos, oremos que el Espíritu Santo se desate en nuestras vidas, que esos grandes avivamientos que hay en la historia, entre ahí, analice los avivamientos que han habido en la historia. Hay varios documentales en YouTube, ahí en el internet, y vea lo que Dios ha hecho. Y Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Vamos a orar. Espíritu Santo, gracias le damos por su palabra. Queremos pedir que usted nos ayude, Señor, a abrir esos cielos, Señor, a tocar insistentemente. Padre, queremos ver un avivamiento en Bolivia. Queremos ver ese despertar que ha habido en muchas naciones. Señor, queremos ser los agentes del avivamiento. Queremos ser como David, Señor. Valorar el buscarte, valorar el estar en tu presencia. Señor, queremos persistir hasta que las puertas se abran. Padre, que en este momento la unción, el poder de tu Espíritu empiece a desatarse. Aquellos que hoy nos están escuchando a través de estos medios empiecen a sentir la unción, la presencia tuya, el hambre y la sed por buscarte. Padre, despierta a aquellos que han estado adormecidos y ponga hambre, ponga sed por tu presencia. Señor, anhelamos tu gloria, anhelamos tu presencia, así como David decía, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti mi alma. Yo tengo sed de ti, del Dios vivo. Señor, así queremos tu presencia. Más que la comida, más que el agua. Señor, queremos tu presencia. Queremos ese mover, ese despertar. Espíritu de Dios, llénanos más. Llénanos más. Queremos que usted empiece a bautizar con el Espíritu. Dice tu palabra que usted bautizaría en Espíritu Santo y fuego, Señor.
aquellos que aún no hablan en lengua, aquellos que aún no han experimentado tu gloria, tu unción y tu presencia, que en este momento se han tocado, que ahora, Señor, derrames la unción, Señor. Aquellos que estaban enfermos sean sanados. Aquellos que estaban, Señor, pasando tribulaciones sean liberados. Los cielos se abran sobre cada persona, Señor, que está escuchando tu palabra. Desata unción sobre ellos, Padre. Rompe cadenas. Todo espíritu inmundo salga de sus vidas, Señor. Y la unción, la presencia tuya esté llenándolos, bautizándolos, hablando en lengua. Señor, desata unción, desata los dones sobre ellos. Desata poder sobre cada persona. Padre, en el nombre de Jesús, se abran los cielos, Señor, sobre tu iglesia. Padre, bendice la iglesia Peniel, bendice todas las congregaciones en Bolivia. Señor, despiértanos, Señor, y que tu iglesia sea una iglesia avivada. En el nombre de Jesús yo te pido, para gloria tuya, Señor. Queremos ver tu gloria, anhelamos tu poder manifestado, Señor, en las vidas. Padre, queremos ver ese evangelio de poder y no solo de palabra. En el nombre de Jesús, manifiéstate en las personas. En el nombre de Jesús, limpia todo lo que tenga que limpiar. Aquellos que estaban como la iglesia Laodicea, Señor, dale fuego refinado. Señor, dale fuego, oro refinado en fuego. Dale las riquezas de los cielos, Padre. En el nombre de Jesús, aquellos que estaban desnudos sean cubiertos con tu sangre, sean revestidos con tu justicia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, saca a aquellos que han estado viviendo en la Odisea y llévalos a Filadelfia. Llévalos a Filadelfia, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Saca, Señor, esa tibieza. Saca, Señor, para que no sean vomitados de tu boca, para que no se queden afuera cuando tú vengas. Señor, en el nombre de Jesús, te pido, Padre, que usted esté obrando, que usted esté ministrando. Gracias por todo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Persistiremos hasta ver los cielos abiertos cada vez más y más, Señor. Queremos ver cielos plenamente abiertos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Ayúdanos a alcanzar las 24 horas de alabanza, de adoración continua, Señor, en tu iglesia. Ayúdanos a alcanzar esas llaves preciosas, Señor. Gracias por tus misericordias. Gracias porque aunque somos débiles, usted está con nosotros. Gracias por las misiones que usted va abriendo, Señor. Gracias por esas puertas. Pon colirio en los ojos para que veamos, Señor, las almas camino al infierno. Pon colirio, Señor, para que veamos, Señor, la necesidad de este mundo muerto, Padre, en sus pecados y delitos. Oh, Señor, ayuda a tu iglesia a mantenerse con los ojos espirituales abiertos, Señor. A ver las almas camino a ese infierno terrible, Padre. Ayúdanos a predicar a tiempo y fuera de tiempo, Señor. En el nombre de Jesús yo se lo pido, para gloria suya, para gloria suya. Gracias por la unción, gracias por tu presencia. Gracias por bautizar, Señor. Padre, recibe ahora unción en nombre de Jesús. Recibe ahí donde tú estás mirando. Recibe la doble porción del Espíritu. Recibe. Hay poder en la sangre de Jesús. Gracias, Rey. Gracias. Ministra a tu iglesia. Ministra, aviva a aquel que estaba cansado, aquel que estaba atribulado, personas que querían suicidarse, quitarse la vida. En este momento, fuera el espíritu de suicidio, fuera el espíritu de depresión, fuera el espíritu de desánimo. En el nombre de Jesús, Señor, sean tocados, sean levantados, sean fortalecidos en el poder de tu Espíritu. Gracias, Señor. Ministra, levanta al caído, fortalece al débil, Padre, por el poder que hay en tu Espíritu. Gracias, Señor. Gracias porque sé que usted está tocando, está obrando a través de estos medios. Estás obrando, Señor. Poder y unción está saliendo a través de esos celulares, Padre, a través de esas pantallas. Tú estás tocando las vidas en este momento. Gracias, Rey. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Aviva tu pueblo, Señor. Aviva tu iglesia, Padre. Gracias, Espíritu Santo. No más una iglesia tibia, sino una iglesia fervorosa de oración que te busca y que te espera, Señor. Gracias por tu palabra. Que toda gloria y toda honra y toda alabanza sea dada a su nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Es tan preciosa su presencia, hermanos, que no da ganas de cerrar. Que deseáramos permanecer aquí orando, pues sentimos la unción, sentimos la presencia del Espíritu en este lugar, pues Dios se está moviendo. Él respalda su palabra. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Tuya sea la gloria.
tuya sea la gloria. Hermano, si nunca hablaste en lengua, pídele al Señor que Él te bautice en el Espíritu y hables en lengua. Santo Rey, gracias, gracias. Bautiza, Señor, a aquellos que lo anhelan. Bautiza a aquellos que lo piden. Dale lengua a aquellos que se lo piden. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Señor, está tu promesa, está ahí. Queremos pedir el Espíritu Santo. Queremos pedir más del Espíritu Santo, pues usted dice que el Padre nos los daría, Señor. Padre, danos más del Espíritu Santo. Queremos avivamiento, queremos un despertar. Avívanos más y más para gloria tuya. Más y más, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Espíritu Santo. Alabamos, te exaltamos, te glorificamos. Gracias, Rey. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Si has estado mal con tu esposa, con tu esposo, que esta unción ahora rompa esas barreras y te ayude a pedir perdón. Vuélvete, dale un abrazo a tu esposa, dale un abrazo a tus hijos. Donde está el Espíritu de Dios, las barreras se rompen, las cadenas se rompen, el fuego quema la unción quema el yugo, dice la palabra. Ahora entonces se apartan esos yugos. Ahora tú puedes reconciliarte con tu esposa, con tus hijos, porque nada mejor que la presencia del Señor. Gracias. Restaura, Señor, todo lo que haya que restaurar en los hogares en este momento. Restaura, limpia, Señor, tu presencia. El cielo, Señor, venga sobre cada hogar. El reino de los cielos venga sobre cada hogar. Pues se abren las puertas, Señor, en cada casa de tus hijos que están mirando. Señor, cielos abiertos sobre sus casas. Que lo que hay en el cielo empiece a manifestarse en sus casas. Gozo, paz, amor. Empiece a descender, Señor, en cada hogar por tu presencia en este momento, Señor. Abre las ventanas de los cielos, Padre, y llénalos, llénalos. Gracias, Rey. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Gracias, Jesús. Gracias. Con eso, con ese deseo de seguir orando, que tú permanezcas en oración, le busques cada vez más, pues ahora los cielos están abiertos sobre tu casa y que tú sepas abrir más esas ventanas y atraer lo que está allá arriba a tu casa, a tu iglesia y a nuestra nación. Que Dios te bendiga. Jesucristo te ama y yo también.